Querido Arturo Barba, te mando un gran abrazo. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Cómo le hacemos con el tema de Omicron y con las variantes que nos están afectando en estos momentos, querido Arturo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Pues en primer lugar, ignorar lo que digan los gobernantes. Ellos están lucrando políticamente con esta tragedia y lo que tenemos que hacer es cuidarnos. No hacerle caso a Sheinbaum es una barbaridad, mucho menos al secretario de Salud que recomienda usar Big Vaporub, tomar tecitos en contra del coronavirus. Que de ahí te interrumpo por un momento, Arturo, peor aún porque recomiendan también de pronto antibióticos de una manera muy laxa, muy relajada, y pues ahí está el tema ya de las superbacterias y del asunto que están diciendo otros en la comunidad científica de cuidado con estar utilizando antibióticos así tan abiertamente y de manera tan laxa, tan fácil, porque en una de esas pues vamos desarrollando bacterias que cada vez es más difícil eliminar. Así es, sí, a todas luces, Luis, estas recomendaciones son anticientíficas y ojalá que las decisiones del gobierno se tomaran con base en evidencia científica como lo hacen en otros países y que lamentablemente desde el principio de la pandemia aquí no ha ocurrido. Siempre se ha minimizado los efectos de la pandemia y de hecho hasta ahora los mexicanos no sabemos el efecto real que ha tenido la pandemia hasta el día de hoy. Por ejemplo, la Secretaría de Salud reporta 300,000 vidas perdidas en nuestro país, 5 veces catastrófica la situación de la pandemia, pero aún así están muy por debajo de los propios registros del gobierno federal. El gobierno federal lleva un acumulado de 665,000 fallecimientos en exceso, por supuesto de manera directa e indirecta por la COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ha registrado de manera adecuada el número de fallecimientos? Y mira, Luis, estamos en la época de la inteligencia artificial, de las telecomunicaciones, del Internet, de la computación cuántica. No se trata de un problema científico ni tecnológico, sino de un problema administrativo y político. ¿Por qué no se puede llevar bien la contabilidad del número de personas que han fallecido por COVID-19? Y esto lo tendrá que discutir muy seriamente la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud lleva el registro de la Secretaría de Salud. Entonces, la contabilidad de la OMS está subestimada a nivel mundial. Así como en México está subestimado el número de fallecimientos y muertes, en la India ocurre lo mismo. Mientras la India reporta 480,000 fallecimientos, una investigación publicada en la revista Science esta semana reporta que han ocurrido cuando menos 3 millones de muertes más, es decir, 3,5 millones de fallecimientos, y esto obedece justamente a un subregistro que, al igual que México, en la India tiene varias dificultades. Una, que al inicio de la pandemia, que fue mucho menos fuerte, la primera oleada en la India, y pareciera que el gobierno mantuvo esas cifras y las estuvo manipulando y las estuvo sosteniendo hasta el día de hoy. Esta investigación, como te digo, publicada por un equipo de científicos de la India, de Reino Unido y de Estados Unidos, reporta que por lo menos entre el 29 de junio del 2020 a julio del 2021, es decir, a lo largo de todo un año, hubo 3,2 millones defunciones en exceso. Esto quiere decir que tanto en la India como en muchos países que tienen una fuerte presencia del coronavirus, como el caso de México, de Brasil, Estados Unidos y de Reino Unido, hay un subregistro, pero no solo por cuestiones técnicas, sino por cuestiones políticas. Los investigadores señalan que no hay otra manera de explicar este fenómeno, salvo que hubo una manipulación deliberada de parte del gobierno indio para tratar de minimizar el impacto del coronavirus. El primer ministro indio, Narendra Modi, que ha ocultado intencionalmente la verdadera imagen de la pandemia. Y esto está ocurriendo exactamente en nuestro país. Se está ocultando el verdadero impacto de la pandemia en nuestro país. Afortunadamente se están haciendo investigaciones independientes
como ahora, como esta que se reporta en la revista Science por científicos independientes de la India y de otros países, y en México ocurrirá en su momento lo mismo, Luis. Espero que los científicos mexicanos se atrevan a hacer una investigación independiente, se atrevan y se quiten ese miedo. Claro. Que hasta ahorita les ha impedido cuestionar al gobierno mexicano, y salga a la luz el verdadero impacto de esta terrible tragedia. Dime algo, Arturo, porque obviamente los números son de miedo. Aquí se habla de menos el doble de la cifra oficial, que son 300,000 personas que han muerto, puede llegar hasta 600,000. A nivel internacional, esta variante Omicron parece un consenso, todavía no sabemos, son cosas que van surgiendo de momento, que es muy contagiosa, pero un poco menos letal. Y empiezo a escuchar ahí algunas voces de científicos, incluso que dicen, pudiera ser el último coletazo de la pandemia, un asunto inclusive hasta de supervivencia del mismo virus, de saber, pues, que sea menos letal, que continúe vivo el virus, pues, pero que se dé un contagio masivo a nivel global. ¿Qué opinión te merece todo esto? Estas discusiones que se están dando con respecto a la variante, a Omicron y a los repuntes de contagios en el mundo en torno a este asunto. ¿Será la última fase, el coletazo final? No, Luis, no se sabe. La verdad es que no hay indicios científicos que así lo indiquen. Incluso la variante Omicron, todavía no hay investigaciones que digan con toda precisión y con toda claridad que es una enfermedad más leve. Si bien es cierto que el número de fallecimientos ha disminuido comparativamente, no se puede comparar respecto a Delta, porque ahorita Omicron encuentra a una población en muchos países vacunada. Entonces, no se sabe si este efecto de la baja mortalidad se debe efectivamente a que Omicron es menos virulento, menos dañino, o que obedece a que la mayoría de la población está vacunada. No se puede precisar todavía, se están haciendo investigaciones en este momento. Y respecto a que es el último coletazo del coronavirus, tampoco se puede decir, porque todavía prevalece en todo el mundo, todavía está presente en la población. Y lo que ocurre con los virus como ya nos lo ha demostrado, es que pueden surgir nuevas variantes. El virus sigue mutando y en cualquier momento puede surgir una variante que sea mucho más peligrosa, como se ha estado especulando en los últimos días. Claro. De la supuesta variante Delta Omicron, ¿no? Deltacron. Déjame cerrar. Se ha llamado, claro. Se sabe, no está confirmado científicamente, pero está el riesgo latente del surgimiento de nuevas variantes. Hay la posibilidad, hay muchas cosas que no se saben, evidentemente, todo está surgiendo de manera muy rápida, hay gente que bueno, pues está recontagiada incluso, el tema de las vacunas pues es importante, pero hay quien habla de que la pandemia podría convertirse este año en una especie de enfermedad endémica en países, pues caso mexicano, por ejemplo, en donde no hemos tenido precisamente las mejores medidas, a lo mejor que sigue siendo un problema, y en otros países en donde pues hay más vacunación, hay más atención médica, hay más medidas, vaya disminuyendo. ¿Crees que esto vaya a suceder? Sí, para allá va la tendencia. De hecho, eso ha ocurrido con otros virus altamente peligrosos, por ejemplo, con el virus de la gripe española en el siglo pasado. Así ocurrió, de repente desapareció y se convirtió la influenza, la influenza que ahora predomina tiene algunos genes de esa variante mortífera, claro. De esa cepa mortífera, y ahora es una enfermedad estacional, pero no sabemos cuánto tiempo va a pasar en esto, ¿no? Claro. Es decir, puede ser este año o pueden ser dentro de 2 o de 3 o el siguiente. O de 10 años. Aún no se sabe con precisión. Arturo Barba, un honor siempre tenerte en este espacio. Te mando un gran abrazo, querido Arturo, y te seguimos en tu red. Sí, en @Abanav, y hoy en su tinta, Luis, en MBS Noticias. Gracias, es Arturo Barba. Gracias, es Arturo Barba. Son las 9 de la mañana con 30 minutos.